y vamos a entrar a Facebook. Vamos a dar un segundito. Listos, cámaras encendidas. Estamos ya en Facebook, estamos grabando y estamos listos para comenzar. Buenas tardes a todos. Me es muy grato dar la bienvenida a este evento de presentación del libro La memoria del espejo, del autor Jorge Fuentes. Mi nombre es Ángeles Favela y soy directora de Literálica. Es la editorial que publica este libro. Y hoy nos acompañan, además del autor, pues invitados muy especiales a quienes tengo el gusto de presentar. Voy a presentar a cada uno. Posteriormente vamos a hablar ciertos minutos. Al final vamos a ceder el micrófono al autor. Y finalmente vamos a abrir los micrófonos para que ustedes, invitados especiales también, puedan estar en conversación con el autor y con nosotros. Voy a empezar presentando a Nicole. Nicole Fuentes es pionera en América Latina en el estudio científico de la felicidad, experta en psicología positiva, en inteligencia emocional y propósito de vida. Es coach certificada por la Federación Internacional de Coaching en Estados Unidos y por la Academia Interamericana de Coaching en México. Es conferencista internacional y autora de los libros Felicidad en el Trayecto y Descubre tu Propósito. Ambos títulos publicados por Editorial Urano. Gracias, Nicole, por estar aquí. Súper contentos con tu compañía. También nos acompaña César Salinas. César es historiador profesional por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha trabajado en instituciones culturales, académicas y de investigación en los ámbitos público y privado. Ha publicado una veintena de libros y artículos sobre historia de México. Actualmente es director del Centro de Información del Desarrollo Económico y Social, CIDES, en el Centro Eugenio Garzazada, y es presidente de la Asociación Noreste de Archivos. Gracias, César, por acompañarnos esta tarde. Contamos también con la presencia de Felipe Oliver, doctor en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde enero de 2011 trabaja como profesor e investigador en el Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad de Guanajuato. En dicha institución se ha desempeñado como coordinador académico de la maestría en literatura hispanoamericana y de la licenciatura en letras españolas. Felipe cuenta con 2 libros publicados y una treintena de artículos en revistas académicas internacionales. Gracias, Felipe. Un gusto que nos acompañes hoy. Y damos la especial bienvenida al autor de La memoria del espejo, Jorge Fuentes Méndez. Jorge es egresado del Colegio de México, diplomático de carrera. Trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores en Canadá, Guatemala, Washington, Indonesia, Cuba, Corea, Finlandia, Bolivia, Turquía y Argelia. Representante de México ante la OEA, la ONU, la FAO y Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre otras. Bienvenido, Jorge. Estamos muy contentos de que estés aquí esta tarde. Los aplausos, yo creo que sí, ¿verdad? Así en visuales. Y bueno, pues iniciamos con la presentación del libro. Nos sentimos muy honrados por la presencia del público en este evento dentro del Zoom. Les decía, si se puede, si es posible, que mantengan sus cámaras encendidas, sería genial. Gustosos de vernos todos. Y bueno, tenemos asignado un tiempo para los presentadores, quienes desde su especialidad nos compartirán sus puntos de vista en torno al libro. Posteriormente daremos el micrófono al autor
y luego al público que desea hacer algunas preguntas. Y ya que tengo yo el micrófono, pues inicio yo. La memoria del espejo es un texto que desde el primer momento en que lo conocí me cautivó de sobremanera. Hace mucho que no leía un libro como este. De inmediato me pregunté qué había llevado a la autora a escribir un texto tan extenso y tan especial. Y pronto supe por qué. Imagino que Lutgarda María Valencia de Cepeda, Lutgardita, como mejor la conocemos en el libro, registra su historia porque de cierta manera la vida cotidiana y el tiempo le quedan chicos. Ella manifiesta la esperanza de que al escribir en algún momento alguien le haga eco y ella, sin saberlo, aporta un grano de historia a la historia. En su tiempo, la literatura testimonial aún no había sido nombrada, pero ella, a manera de diario, nos muestra un ángulo del retrato de una época. Y al mismo tiempo que transcurría su vida, y obviamente sucedían hechos al exterior de su familia, y ella, a partir de su circunstancia, a su manera, va escribiendo fragmentos de ese México que habitaba. Fue algo fortuito que esas fichas y notas llegaran a manos del autor, cuadernos o folios que prácticamente estuvieron hibernando durante mucho tiempo en la oscuridad de un baúl, reposando como todo buen vino, hasta que ahora salen a la luz para ser leídos por quien lo desee. El texto abre con una reflexión que dice que cuando nacemos, el destino nos da 3 espejos en los que nos vamos mirando según transcurre la vida. Y esos 3 espejos son la reflexión, la introspección y la memoria. Y me gusta mucho esta analogía que aparece en varios momentos de la narración. A través del libro conocemos la historia de una vida completa. Digo una vida completa por decir una vida concluida. Asistimos hasta los últimos momentos de la existencia de Lutgardita, cuando ella dice, muy emotivo ese fragmento, ella dice, estoy lista. Y bueno, al ver esa vida en su totalidad, no puedo evitar la pregunta que llega a mi mente de si estamos predestinados o somos creadores de nuestro propio destino. Y en palabras de Erich Fromm, todos estamos determinados por el hecho de que hemos nacido humanos y en consecuencia por la tarea interminable de tener que elegir constantemente. Y es claro, resulta clarísimo que Adi, como le decían sus hermanos a Lutgardita, eligió siempre. Y eso se nota en su voz narrativa, en sus frases cortas y reflexiones profundas, en sus ideas concretas y definitivas, en esa visión de su mundo que hoy para nosotros es como una ventanita dorada para viajar a esa época. Sus relatos están llenos de humanidad, todos, y sobre todo de libertad. Todos son extraordinarios. Muchas preguntas hay en sus textos, y todas son geniales, como la que se hace al final de sus días, pensando en lo que le han dicho de que las familias se juntan en el cielo para estar con Dios. Y ella se pregunta, de ser cierto eso, ¿qué va a hacer allá con 2 maridos? Y eso, bueno, de repente te arranca unas carcajadas y de repente te deja pensando así como en knockout con sus reflexiones tan poderosas. Su voz es poética, es empática y divertida. Me encanta la voz de la personaje. Jorge Fuentes, el autor, ha querido mantener la estructura de las frases, la puntuación y muchos detalles que hacen de este libro una extraña joya. Digo extraña por la poca probabilidad que existía para que unas fichas de papel viajaran
un siglo hacia el futuro y que hoy estemos nosotros reunidos celebrando el lanzamiento de este libro. Muchas gracias al autor Jorge Fuentes porque decidiste hacer eco a la voz de esta mujer fuera de serie. Y de parte de Literálica te digo que nos sentimos muy, muy honrados de ser la casa editorial para este libro. Muchísimas gracias. Y ahora toca el turno de Nicole Fuentes de hablar. Cierro mi micrófono. Ya no veo a Jorge. Aquí estás. Sí, ahí está. Gracias, Ángeles. Qué lindas palabras. Pues yo estuve tratando de ver cómo hacerle honor a este texto, a ver, encontrando yo qué decir sobre él, porque hay mucho que decir, ¿no? Pero bueno, lo primero es que me siento increíblemente emocionada de estar aquí. Este libro de la memoria del espejo que vamos a presentar hoy es pues muy especial para mí y quiero compartirles esta historia desde mi lente, ¿no? Yo creo que como muchas historias, esta es el resultado de muchas piezas sueltas que encontraron cómo juntarse. Y yo se las comparto en orden cronológico, cómo encontré yo esas piezas o cómo las veo yo. La primera pieza viene de muchísimos años atrás, de cuando yo era una niña. Mi tío Jorge es un gran contador de historias. Y cuando yo era niña, él me escribía desde los lugares donde él vivía y con sus palabras dibujaba ventanas para que yo pudiera echar un vistazo a donde estaba, ¿no? Después me preguntan que por qué me gusta viajar tanto y yo creo que es por eso que hacía mi tío, de enseñarme lugares con sus palabras. Y entonces me escribía cosas como desde Finlandia, ¿no? Y me decía que su casa era, a pesar de ser tan chiquita, pequeñita, tenía 25 puertas. Y entonces para resolver el problema de puertitis, mejor se cambió de casa. Porque a veces tratando de salir a la calle, abría una puerta y se encontraba en un closet, ¿no? O cuando me escribía de Corea y me decía que las cocineras eran más chiquitas que una uña y las maestras de música parecían pajaritos mojados que se ponían nerviosas cuando los estudiantes no daban bien las notas. Entonces, recibir sus cartas era siempre una de las cosas que más alegraban mi día y hasta el día de hoy las tengo, las releo y son uno de mis más grandes tesoros. Y en sus escritos casi siempre aparecían 3 elementos, ¿no? El primero, pues una descripción del lugar en donde estaba con esos como tintes de realismo mágico como los que les platiqué ahorita. Había también siempre una anécdota familiar donde me hablaba de algún pariente lejano o cercano o alguna interacción entre 2 personas de nuestro árbol genealógico. Y por ahí empezaba a sembrar esta semillita de curiosidad de dónde venimos y quiénes somos. Y después, bueno, respondía a cualquier cosa que yo le hubiera contado en alguna carta previa, ¿no? Entonces, por ejemplo, por sus cartas sé que somos descendientes de un pirata, lo cual siempre me ha parecido de lo más cool, ¿no? Me encanta, me encanta que en mi árbol genealógico haya un pirata. Después, otra pieza clave en esta como rompecabezas, pues justo tiene que ver con la protagonista de esta historia, Lutgarda, porque yo crecí escuchando historias relacionadas con ella, Lugardita, como le decían de cariño, y historias que tenían que ver con Tizapán, el pueblo donde ella vivió. Y pues sí les voy a confesar que por ahí de mis años adolescentes, mi actitud, pues más que ser de curiosidad, era algo así como de, ay, otra vez ya empezaron estos grandes con la misma historia, ¿no? Pero bueno, ahí estaba esa pieza. La siguiente, pues tenemos que dar un salto en el tiempo como de 30 años, ¿no? Porque eso es lo que pasó. Y esa tercera pieza apareció en un taller, en un proyecto literario de Ángeles. Y una mañana, una amiga muy querida, que es Lucy Garza, compartió un extracto de la novela en la que ella estaba trabajando y habló del árbol genealógico, ¿no? Y de todas esas personas que forman parte del nuestro. Y dijo algo que hasta el día de hoy me mueve y me inquieta. Y era algo así como, sabemos muy poco de las mujeres en nuestras familias. Sabemos muy poco de lo que hay detrás de nuestras abuelas, más allá de su función de abuelas. Incluso sabemos muy poco de nuestras madres.
las vemos como madres, pero no sabemos qué les quita el sueño en la noche, no sabemos qué les daba miedo o a qué aspiraban, ¿no? Y me dejó pensando mucho y sembró en mí la curiosidad. Yo, después de escucharla, ahora quería saber mucho más de las mujeres en mi familia. Y entonces le pregunté a mi papá, que está por aquí, sobre ese documento que yo sabía que estaba trabajando mi tío Jorge, y que hablaba de Lutgarda. Y mostré curiosidad por leerlo y pues me lo hicieron llegar. Me llegó por correo el documento y lo que descubrí cuando empecé a leerlo es que ahí estaba una novela esperando ser publicada. Descubrí una joya para la familia y sí o sí dije, esto tiene que publicarse. Esto tiene que quedarse para nosotros y para los que siguen. Y bueno, la última pieza es Ángeles, que ya como que fue quien pasa esto de un manuscrito a un libro que hoy existe. Entonces, bueno, ya viniendo al libro, pues yo lo que observo es que en las primeras páginas, Lutgarda nos revela este anhelo que tiene ella de ser recordada y de trascender, de dejar una huella de su paso por esta vida y de saber qué importó. Y yo me conecto con eso, y creo que todos nos conectamos con eso, ¿no? De dejar por ahí alguna pista que hable de que pasamos por aquí. Y ese deseo en ella lo despertó la visita de una de sus bisnietas. Entonces voy a citar a Lutgarda, ¿no? Y dice, pero ¿de qué podemos hablar una vieja tan vieja y una niña tan niña? Quiero contarle muchas cosas, pero no me va a entender. Quiere jugar a la huerta, no escuchar. Entonces mejor escribo para que la niña lea mi historia cuando sea grande y me entienda. Sé que un día nadie me recordará, pero no quiero que esta niña me olvide. Esa niña de la que ella habla fue mi abuela paterna, Elisa. Entonces imagínense la emoción de descubrir eso. Y ahora, ¿por qué esta bisnieta en particular despierta en ella el anhelo de ser recordada? Bueno, pues quizá tenga que ver con la propia historia detrás del nacimiento de esta niña, que ya descubrirán cuando lean el libro. Ojalá, tío, que algún día nos cuentes también con detalle la historia de mi abuela. Pero bueno, regresando al libro, pues a través de las palabras de Lutgarda, pues vamos viendo cómo era la vida de una mujer en aquellos tiempos, las reglas de conducta socialmente aceptables y con las que ella no estaba de acuerdo, pero igual tenía que seguir. Y a mí me daba mucha risa, justo como dice Ángela, Ángeles, su voz y su manera de contarla. Entonces cito, ¿no? Y dice, mi mamá nos enseñó muy bien a manejar cubiertos y comer en público mientras decía, una señora educada nunca tiene apetito y aunque esté muerta de miedo, come como pajarito. Y me da risa pensar en cuántas veces las mujeres hoy todavía pedimos solo una ensalada cuando nos invitan a cenar, ¿no? Como que hay cosas que siguen repitiéndose. Nos vamos topando con situaciones que hoy todavía seguimos tratando de corregir, como la equidad de género. Y otra vez la cito a ella. Con tono sarcástico, la leo, ¿no? Y la recibo. Con eso de que las mujeres no entendemos, no nos queda más que hablar de niños, de servidumbre, de lo caro que está todo y de los aretes de candil. Conforme se desenvuelve el texto, pues vamos conociendo una mujer que es fuerte, increíblemente fuerte, rebelde, creativa, emprendedora, valiente, resiliente, solidaria, generosa con los demás y también súper crítica con ella misma, que creo que es algo que nos pasa seguido a las mujeres. Hay algunos párrafos en sus textos que me parecen bellísimos desde el punto de vista de escritura. Por ejemplo, cito otro. Severa era su nana, ¿no? Severa me decía que cuando nací estaba cayendo un aguacero y recogió en un jarrito muchas gotas que se volvieron bolitas de vidrio. Luego las usó mi mamá para bordar mi ropón, que después usé con todo y las cuentas para bautizar a mis niños. Cuando murió Rafael, mi hijo, las bolitas se volvieron agua y el ropón lloró conmigo.
Me fascinan también las narraciones relacionadas con sus amigos de otro mundo, ¿no? Con los aparecidos, con los espíritus que cuidaban su casa y que le ayudaban y le hacían compañía. Por ejemplo, la muchacha bonita de la trenza larga, un niño y el viejito de la casaca verde con coleta. Hay pasajes que me dejaron sin aliento. Tuvo que sobreponerse a la muerte de su primer esposo, de hijos, de nietos, a la pobreza, a los conflictos armados, a la destrucción, al abandono, a los pleitos familiares, a tristezas muy profundas. En fin, gracias a este libro, hoy conozco mucho mejor de dónde vengo. Me encontré en sus relatos. Le gustaba aprender. Le encantaban los perros, los caballos y los gatos. Le gustaba el mar y la música. Hablaba de la felicidad y cómo cada uno de nosotros andamos buscándola. Entonces, estamos aquí esta noche por los diarios que ella escribió y que rescató mi tío. Me identifico con el deseo de Lugardita de ser recordada. Yo también tengo mis diarios y he pensado en dejarlos por ahí para generaciones futuras. Digo, yo no sé Lutgarda, pero creo que yo primero tendría que hacer un arduo y serio trabajo de edición. Pero bueno, luego entro en conflicto, ¿no? Pues si quiero que me conozcan no debo de editar, pero si no edito, entonces me meto en un lío y ya no sé qué hacer ahí. Y bueno, hacia el final del libro, cuando Lutgarda presiente que le queda poco tiempo, le pregunta a su amiga, la parecida, la muchacha bonita de la trenza larga, eres un ángel. Así me dicen algunos. Sonriendo se llenó de luz y dijo, más adelante todo va a cambiar y volverá a haber niños en esta casa. Los nietos de tus nietos van a jugar y reír en el patio y los cuartos. En la noche, alguien les contará de ti y de tus recuerdos. No van a olvidarte. Siempre estarás presente porque vivirás en cada uno de ellos. No tengas miedo. Lo que sigue es bueno. Y los que se quedan amarán tu memoria. Y ya ves que sí, Lugardita. Aquí estamos 3 generaciones. Los 5 hijos de esa bisnieta que te motivó a escribir tus memorias. Sus hijos, ¿no? Aquí estamos yo, mi hermano, algunos primos. Y algunos de nuestros hijos. Ahí anda mi Cris. Aquí estamos encontrándonos en tu historia, hablando de ti, amando y honrando tu memoria. Gracias infinitas, tío Jorge, por este escrito que hoy nos compartes. Muchas gracias. Bueno, tomo la palabra siguiendo el formato de esta presentación. ¿Sí me escuchan, verdad? Háganme señas o algo. Muchas gracias. Bueno, yo también agradezco a todos los presentes. Mi idea es hacer un comentario muy breve para darle el protagonismo a quien lo merece, que en este caso es Jorge, mi tío. Mi lectura fue mucho en la dirección de la de Nicole. Me interesó bastante el tema de las mujeres. En este texto tenemos un yo femenino relatando su historia, y yo sé que está la historia con mayúsculas muy presente en este libro. Ahí aparece Maximiliano, aparece Carlota, aparece Juárez, aparecen personajes centrales de la historia de México en el siglo XIX, y sé que esa historia con mayúsculas va a atraer a bastantes miradas sobre este texto. Pero a mí me interesó la historia con minúsculas, la vida privada, la vida íntima de mujeres. Yo no sé hasta qué punto esto tendrá que ver con el hecho de que en la vida académica en la que yo me desempeño profesionalmente, hay un reclamo cada vez más urgente por adquirir una perspectiva de género, por redefinir las masculinidades y las feminidades. Yo no sé hasta qué punto eso condicionó mi lectura antes que la historia con mayúsculas. Pero para mí fue muy significativo la primera página, que es una especie
prólogo, una nota aclaratoria que hace el autor Jorge, donde describe estos papeles que encontró ahí en el baúl, como lo describieron muy bien en la presentación, y me llamó mucho la atención un juego de palabras muy preciso, que dice, estaban escritos con muy buena letra, pero con pésima ortografía. Y yo inmediatamente entendí qué había detrás de una buena letra y una pésima ortografía. La buena letra es este afán de ultracorrección, de perfección, que se le exigía a las mujeres en el siglo XIX e incluso hoy día. Y evidentemente la pésima ortografía responde a las mismas limitaciones. En algún momento también Lutgarda recuerda las instrucciones que le daba la abuela, en donde la educación de la mujer tenía que ser lo suficiente para poder entretener a las amistades del marido en alguna cena, en lo que el marido preparaba las bebidas, que los entretuviera un rato, pero no querías educar más a las mujeres porque tampoco te convenía. Y ahí tenemos ese famoso refrán en México de mujer que sabe latín, no tiene marido ni buen fin. Entonces yo apenas iba a la primera página cuando ya se me prendió esta antena de género y me fue inevitable leer desde ahí. Y me encontré, ya lo dijo mi hermana, con muchas situaciones que obviamente podemos detectar en la sociedad contemporánea, pero muchas situaciones que también son hoy día ya impensables, inadmisibles. A mí me marcó mucho una imagen que, bueno, primero comenta Lutgarda, ¿no? Que la familia quieren casarla para que la cuide un hombre. El convulso siglo XIX mexicano lleno de guerras civiles, y cuando no había guerra civil había inversión extranjera. Entonces la necesidad de que un hombre la cuide. Finalmente dice, no, no, todavía no, está muy pequeña. Y un poquito más adelante dice, no, pues ahora sí hay que casarla porque la pretende don Rafael, todo un aristócrata, ¿no? Con un personaje cercano a la vida política en México, un hombre de corte. Entonces la casan, estamos imaginando a una muchacha de 20 y tantos años y de pronto descubrimos que tiene 14 y se sube a los árboles a jugar hasta que la regañan y ella no comprende por qué no la dejan subirse a los árboles a jugar, pues cae de malo, es una niña, hasta que le explican que puede dañar al bebé que ya lleva dentro. Y bueno, todavía relata que luego acuesta al bebé con las muñecas y luego lo regaña de juego diciéndole que las muñecas no ensucian las sábanas y él sí. Entonces, claro, ahí no, tenemos una situación pues bastante paradójica. Por un lado es una mujer que tiene un capital simbólico y económico, pero por el otro es una mujer completamente dependiente de las estructuras sociales patriarcales. Y esa situación de poder y privilegio que por un lado la lleva a codearse con Carlota, con Maximiliano, con los grandes personajes de la historia con mayúsculas, al mismo tiempo la tiene cumpliendo constantemente con una serie de normas sociales que estaban muy normalizadas en ese momento, pero que hoy día estamos tratando de romperlas. Ahí está nuevamente, ¿no? La buena letra y la pésima ortografía. Entonces, por ahí recordé un escritor comentaba que la verdadera gran revolución del siglo XX fue la de las mujeres. No fue la revolución cubana, no fue la mexicana, no fue la rusa. La gran revolución del siglo XX fue la revolución de las mujeres. Y evidentemente esa revolución no surgió de manera espontánea, porque como ya mencionó Nicole, ya vemos en un yo femenino, en este lugar, un siglo antes, mostrando pues una duda permanente respecto a ese papel que la sociedad contemporánea le exige. No voy a decir que este es un texto feminista donde haya un ataque frontal a la sociedad patriarcal, pero sí hay una serie de comentarios muy sutiles, bastante irónicos y permanentes a todo lo largo del texto, que ya muestran un escepticismo respecto a que ese sea el verdadero orden que todos deben de seguir. Entonces podemos entender por qué. Un siglo después va a venir esta gran revolución de las mujeres. Las mujeres siempre fueron conscientes de su situación y digamos que en el siglo XIX empiezan a decir en voz baja lo que en el siglo XX van a decir en voz alta. Creo que en el siglo XXI ya se volvió un grito desesperado, ¿no? Entonces a mí me interesó muchísimo ese texto, sí, como un retrato de la vida privada de las mujeres, de la historia con minúsculas,
Hay una historia con mayúsculas en la que hay mucho que decir y seguramente por ahí se va a ir César, pero creo que en ese espacio íntimo y privado este texto también ofrece muchísimo. Ya para concluir, ¿no? Hay una magnífica escritora chilena del siglo XX, María Luisa Bombal, que a mí me recordó muchísimo este texto. Estoy en otro siglo XX, estoy en otro país, Chile, pero esta escritora escribía de este mismo espacio. Mujeres en una situación de privilegio con un capital simbólico y económico importante, pero al mismo tiempo muy dependientes de esa sociedad y mujeres que descubren que ese capital simbólico y económico que tienen es prestado. Ese capital lo deben hacer hijas de, o esposas de, o viudas de, o hermanas de, pero nunca es, digamos, un capital propio que ellas puedan ejercer. Siempre es a través de un hombre, el padre, el marido, el hermano. Entonces me recordaba bastante. Yo me sentía leyendo a María Luisa Bombal a pesar de que estaba en otro siglo y en otro país, pero era inevitable porque es una misma subjetividad, que es una mujer habitando una jaula con barrotes de oro. Entonces, claro, esta mujer pues conoció a Maximiliano, conoció a Carlota, fue dama de compañía de Carlota en distintos eventos, vio a Juárez, conoció a los grandes personajes de la historia, pero también conoció grandes represiones. Entonces, creo que este texto también ofrece muchísimo para conocer esa historia con minúsculas. ¿Cuál? La de las mujeres del siglo XIX y la de las mujeres incluso hoy día, porque no en todas las sociedades se produjo esa revolución de las mujeres. Incluso aquí mismo en México, en ciertos espacios y contextos, siguen existiendo esas mujeres todavía atrapadas en estructuras que estamos tratando de romper. Y bueno, este sería por ahora mi comentario. Y les agradezco mucho a todos y obviamente a Jorge por permitirnos conocer más acerca de esta fascinante vida de mujeres. Muy bien. Tomo el uso de la voz. Muy bien. Pues muchas gracias también a Nicole por la invitación, a Jorge Fuentes, claro, por el privilegio de darme, de poder leer este libro, y a mí me gustaría abordarlo desde dos perspectivas. La primera, pues como historiador, que el siglo XIX mexicano pues fue el primer gran tema que abarqué en los primeros años. De hecho, mi tesis es sobre precisamente este periodo. Y el segundo, como gestor de información o archivista, en donde he tenido oportunidad de leer varias autobiografías del siglo XIX, pero nunca había tenido la oportunidad de leer una crónica o una biografía escrita por una mujer. Entonces, esto me hizo ver varios paralelos. Bueno, de esto es lo que quiero comentarles. Entonces, en primer lugar, me encanta esta figura que usa del espejo desde el inicio, porque pudiéramos hablar incluso que de los dos lados del espejo está por un lado la autora con su escrito original y por el otro el autor Jorge Fuentes, ¿no? Que la está mirando desde otro lugar, quizá un lugar conocido, que es el familiar, pero desde otra época y desde otra mirada. Entonces, este doble espejo que tenemos en el libro me parece sumamente interesante. Ahora, la razón que tiene, que para escribir, que ya ha sido comentada, es precisamente trascender, o sea, el no ser olvidado, que es quizá una de las pulsaciones humanas que nos han acompañado desde que existimos como seres humanos, el darnos cuenta de nuestra finitud y el no querer dejar de existir para siempre, cuando menos al dejar un registro de nosotros mismos. Entonces, ella lo dice de forma muy abierta, este deseo de escribir, pues para no ser olvidada. Este nombre, el nombre de Lutgarda o Lutgardita o Adi, como ella se describe a sí misma, también es un nombre muy afortunado para el personaje que es, porque significa, bueno, de origen germánico, significa fortaleza o ciudad amurallada. Entonces, eso es el nombre muy afortunado para una mujer como la autora
de este libro. Entonces parte ella de esa conciencia que a mí me parece muy interesante pues, para cualquier persona en cualquier momento de la historia, en el que ella está consciente de su existencia, consciente de que algún día ya no va a estar y pues que ella quiere dejar esta crónica, autobiografía, para no contentarse con el anonimato. Entonces es una persona que dentro de su vida no se contenta con el anonimato de ser una mujer, pero también a perpetuidad tampoco quiere ese dejar de ser y quiere dejar un testimonio con este libro al decir yo existí, yo fui alguien y alguien que va a ser descrito no por los demás ni por la memoria de los demás, sino por lo que yo diga de mí. Entonces, este es un principio muy interesante que a mí me gustó, que ella misma lo reflexiona y lo dice. Entonces, el tema de la muerte es algo que acompaña toda la historia, es algo que la lleva a escribir. Por ejemplo, la cito, dice, cuando yo era niña la muerte estaba muy lejos, pero la vemos escribir después ya en sus últimos años, cuando ella dice que la muerte pues ya era algo que iba a acontecer pronto. Entonces, esta cuestión de la vida y la muerte también es algo que es bastante interesante. Ahora, la cuestión del espejo, en cuanto a la literatura mexicana, la historia mexicana, pues también ha sido interpretado como símbolo de identidad. Carlos Fuente, por ejemplo, lo utiliza bastante en La región más transparente del aire, en El espejo enterrado. Me interesa mucho cuando él escribe, por ejemplo, que los revolucionarios provenientes del campo van a la Ciudad de México y se miran por primera vez en un espejo, en una casa de ricos, y descubren o se miran que son alguien distinto al otro, con una identidad. Esto es bien interesante, como ella escribe desde este punto de vista. Ella se mira a un espejo y se describe como una identidad pues propia, que también es muy interesante. Entonces, ella dice, por ejemplo, también cuando está escribiendo algo que me encanta, la cito, dice, quisiera parar porque no quiero sufrir cuando cuente cosas tristes, pero no puedo dejar la pluma. Siento que los que se fueron quieren que mantenga vivo su recuerdo. Quizás por eso o para eso, que a mi edad no me duelen las manos, aunque estén llenas de pecas y de arrugas, las hojas en blanco me llaman y muy a mi pesar, porque volveré a llorar, mojo la pluma en el tintero y miro al espejo. Estoy poseída por el espíritu de los recuerdos. O sea, es bellísimo esto que escribe la autora, y al final del libro también, ya cuando ella es mayor, también habla otra vez del espejo, en donde ella dice ver a sus ausentes, a las personas que conoció y que ya están muertas, y que junto a ellos ve una silla vacía que ella entiende que es para ella. Eso es la silla que la está esperando del otro lado del espejo, y es, pues, digo, algo también muy interesante que es transversal a todo el libro desde que inicia hasta que termina. Entonces, para mí es una crónica bastante atractiva, y la quiero llamar precisamente crónica, porque rompe con la afición tradicional de los metarrelatos totalizantes. O sea, se cree, por ejemplo, que la historia no es solo de los hombres, porque es de un grupo o aborda a un grupo muy pequeño de hombres, es decir, aquellos grandes militares, grandes políticos, los personajes, no las personas. Entonces, excluye a hombres y excluye a mujeres, estos metarrelatos totalizantes, solo para hablar de los que se consideran aquellos grandes personajes que hicieron algo o que lograron una transformación, como lo expresa Lyotard. Pero aquí habla de una narrativa individual, doméstica, femenina, pero además provincial, que eso está muy grabado en lo que ella escribe. Y habla de personas más que de personajes, o sea, más acorde a la crítica que era Habermas y en este cuestionamiento postmoderno a los grandes relatos. Entonces, esta historia que no es un discurso desde el poder, que es una crónica del registro de lo vivido, por eso yo le llamo crónica, porque ella misma dice, voy a hablar de lo que viví, de lo vivido por una comunidad, y es la historia construida desde lo plural también. O sea, no es la memoria de lo uno como las historias oficiales que quieren llegar a un fin, sino lo que ella va viendo y va percibiendo, e incluso de lo que va escuchando. Entonces, esta crónica permite que nos miremos a nosotros mismos, que ella mire a su comunidad, la interprete,
y vea ciertas transformaciones también que se van dando. Ella hace una reflexión, una introspección, accede a la memoria en diferentes momentos de su vida e incluso se interpreta a sí misma desde diferentes prismas a lo largo de su edad. Que esto es muy interesante, como si leyéramos el diario de Ana Frank, por ejemplo. Es algo muy atractivo también ver cómo recuerda a su pueblo y como todo buen cronista, ella no busca dar pruebas de la veracidad de lo que dice, pero alega en una parte del texto, dice, cuando he escrito, siempre he procurado ser sincera. Entonces, eso es interesantísimo ver cómo ella lo expresa así. También dice, creo que todo, tuve una vida en la que hubo de todo, ya quiero irme, estoy lista. Y hay otro también un punto que a mí me encantó, dice, la cito, aunque fui irrelevante, es decir, no fui ese personaje de guerrero político, dice, tuve la suerte de ver mucho de cerca, no me aburrí en la vida. Entonces, es una cronista nata, que es protagonista de su propia historia, revisa ella misma su texto, reconoce que el texto tiene algunos incluso errores y llega a escribir, la cito, dice, creo que si alguien lee lo que llevo escrito pensará que viví llorando y lo único que sé decir es que cada pena era mayor dolor de mi vida, así lo sentí en su momento, pero también tuve grandes alegrías, una de ellas ser madre. Entonces ella trata de hacer como un equilibrio entre lo que está escribiendo, pero ella misma reconoce que quizá aquellos dolores son lo que la ha llevado más a escribir y es lo que más aborda en su texto. También hace un juego con el lector, o sea, ella, aunque dice que escribe solo para los suyos, está pensando en escribir para un lector, es que es algo quizá pues no tan común para los que escriben biografías en esta época, hace paréntesis para explicarle cosas al lector, como lo veremos después, que lo explica Humberto Eco. Por ejemplo, cito que dice, como estoy contando todo esto, debo contar mis tristezas, no puedo negarlas porque son parte del sueño que fue mi vida, pero antes de seguir, aclaro que cuento las cosas porque sucedieron y las cuento como las vi, como las viví, o como las vi o como las sentí. Entonces ahí le está hablando directamente al lector y hace esos paréntesis muy interesantes. Entonces, es una estructura tradicional de la crónica del siglo XIX, o sea, comparable al que han realizado otros, con la gran diferencia de que es un personaje femenino. Tiene apartados cortos, directos, episódicos y bastante amenos y también hasta poéticos. Tiene un gran parecido, por ejemplo, con Mujercitas de Louisa May Alcott, basada también en la guerra de secesión norteamericana, se escribió exactamente en los mismos años, 61, 65, y que también habla de un grupo de adolescentes pues, que llega a la madurez en una historia pues, o en un mundo en donde pues, es dominado, digamos así, por los hombres. Entonces, también me hace recordar otros libros, por ejemplo, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, en donde también habla de los vaivenes de una mujer en un país de guerra entre liberales y conservadores, de hacendados, militares, políticos, incluye algún sentido de realismo mágico, tiene, por ejemplo, sueños, premoniciones a lo largo de su vida, o a Noticias del Imperio, por ejemplo, en lo que habla acerca de Maximiliano, etcétera. Entonces, esto se enmarca en lo que algunos llaman microhistoria, algunos han criticado ya este concepto, en el que ya no es los grandes personajes, como les decía ahorita, sino la perspectiva de una mujer del siglo XIX en una provincia mexicana, en medio de una época varonil y viril. También me recuerda, por ejemplo, ciertos pasajes de Aura de Carlos Fuentes, en donde hay una persona que escribe un texto precisamente de esta época de los franceses, y va un historiador a verlo y dice, bueno, pues no dice nada que no hayan dicho otros, pero ahí está haciendo de lado que dice mucho, porque está diciendo una perspectiva individual, personal. Es también una autobiografía característica, por ejemplo, de los iluministas franceses. Tuvo un auge en el siglo XIX, sobre todo entre las clases altas, que eran los que sabían leer y escribir, la mayoría de ellos, obviamente, hombres políticos, diplomáticos, militares, intelectuales. Tenemos varios libros de este tipo, pero muy pocos textos digo, realmente muy pocos, escritos por mujeres, o por lo menos firmados por mujeres, porque sabemos que hubo algunos textos escritos por mujeres que tenían que buscar un seudónimo de hombre. Entonces, aquí me pregunto, ¿qué hubiera pasado si se hubiera publicado en el siglo XIX este texto como lo hicieron con el de Mujercitas, por ejemplo, de Estados Unidos, en la misma época? Pues hubiera sido interesante.
Entonces, bueno, ella busca siempre como tener de confidente esto que está escribiendo, y en una época en donde se decía, por ejemplo, que de una mujer decente solamente se debería hablar 3 veces: cuando nace, cuando se casa y cuando se muere. Fuera de eso tenía que estar fuera de la lengua de las personas, y ella pues no era para nada pues en esto, ¿no? Era una niña de 14 años a la que convirtieron en señora, y que ella misma va viéndose en el texto su madurez. Incluso ya en el momento de su vejez ella dice: cuando envejeces ya nada te sorprende, la vida comienza a repetirse, no trae novedades, nada es nuevo. O sea, ella se hace consciente de las diferentes etapas de su vida. Todo esto transcurre en el México del siglo XIX, el México provincial, este México lleno de guerras durante todo el siglo. Una vez escuché a un historiador que dijo sobre la historia de México: de la época prehispánica, no, en la época prehispánica no pasó nada. De la época prehispánica no sabemos nada. En la época colonial no pasó nada. Y del siglo XIX no queremos saber nada, porque fue un siglo terrible para México. Y otra cosa es, la mayoría de lo que se ha escrito sobre la historia de México, cuando lo comparas con la historia de la Ciudad de México, pues es casi igual. Entonces, la historia de México era sinónimo de hablar de lo que pasó en la capital. Aquí no, aquí está hablando de esta provincia cercana, bueno, en el lago de Chapala, habla de Tizapán, que está en medio de las metrópolis cultas: Guadalajara, Morelia. La misma autora las compara y dice pues que allá sí había cultura, que allá estaban bonitos los edificios y la ropa y la comida, y hasta ansiaba estar en alguna de estas ciudades, y no en Tizapán, que no pasaba de 1000 personas, por ejemplo. Hay esas continuas comparaciones entre provincia y centro que me parecen muy interesantes al principio, y también un cambio interesante que registra la autora, que al principio lo capitalino era lo culto, lo aspirable, pero después se convierte en lo pervertido, en lo libertino y en lo poco tradicional, que eso también me parece pues algo muy, muy interesante. Ella misma se reconoce como una de las mujeres más leídas de su entorno, que esto pues también me da mucha risa, pero ella, por ejemplo, cita en su texto a Calderón de la Barca, a Shakespeare, a Humboldt, a Tomás Moro, al Quijote, a San Agustín, autores griegos. Se hace preguntas cartesianas sobre la realidad y sobre los sueños. Entonces era una mujer definitivamente culta para su época. Entonces, lo que también destaco aquí es ella ve esas transformaciones del México independiente, del México del México de los militares, del México de los caudillos, en donde ella se ve inmersa, pero todo esto ocurre pues satelitalmente, ¿no? O sea, ella está contando su vida, y esto de las revoluciones y de los golpes de los militares y de las intrigas políticas, todo ocurre en su entorno. Habla desde las leyes de reforma, habla de la lucha entre liberales y conservadores, está muy cercana a todos los grandes generales o los más destacados, por sus 2 maridos. Y se ve aquí pues la formación pues de la nación, la llegada de ciertas cosas tecnológicas al país, y pues es una autora pues de buena cuna, en donde no se libra de ciertos también comentarios de mujer de época, al decir que tal mujer era gordita o tal era chaparrita, o cuando dice que Juárez al lado de su mujer se veía más indito, porque su mujer sí se veía de categoría. Entonces, esto es también muy importante, cómo ella narra sus interacciones con Maximiliano, con su esposa, con los presidentes, Sebastián Lerdo de Tejada, con Juárez, con el mismo Porfirio Díaz, cómo ella describe todo lo que está viendo en plazas, parques, ferias, fiestas, en la iglesia, los asuntos de élites económicas, el teatro, la ópera, las tertulias en las casas de la élite, cómo se trata de formar públicos en cierta cultura. Todo eso es pues muy, muy
muy importante y también muy interesante. Narra ella la segunda intervención francesa en México, cómo llegan los franceses, tienen que convivir con ellos. Su esposo se acerca mucho pues al propio emperador y eso le cuesta bastante, como lo van a ver ustedes ahí en el libro, cuando los liberales pues triunfan, por así decirlo, porque pues finalmente los franceses se retiraron. Y pues también habla, por ejemplo, del apoyo que recibieron de Ramón Corona Madrigal, su paisano, habla de otros generales como el mismo Porfirio Díaz, Bernardo Reyes, pues de cómo al final ella y su familia eran llamados cangrejos conservadores imperiales, pero a pesar de todo eso, ella es una persona resiliente que pues vuelve a ser toda su vida. Hay una parte en la que cito que dice: me aterra volver a ser pobre, es un miedo que nunca se me quita. Si no tienes dinero, te humillan, no eres nada, a tus hijos los desprecian, ellos sufren, y ver sufrir a un hijo es peor que todas las angustias juntas. Es algo pues también pues muy de época. Nos habla también de la familia Ogazón en Jalisco, que eran ricos, poderosos, que estaban pues ahí luchando por el poder contra los Corona. Nos narra muy poco de la revolución, porque pues llegó muy poco la revolución hasta 1919 a esta zona. Y para cerrar nada más, pues quisiera decir la importancia que yo le veo a este texto. En primer lugar, para Historia de las Mujeres, que ya lo señaló mi antecesor, que es muy importante verlo desde esa perspectiva. Ella dice, por ejemplo, todas las mujeres, todas tenemos la culpa de que los hombres pequen. Entonces, esta idea, ¿no? De cuando a alguien le falta el respeto. Y dice que la acusaban de pensar como hombre, y confiesa en su texto que ella siempre se sintió distinta, fuera de lugar. Ella tenía una frase que dice que la impulsaba, que decía: si los hombres lo pueden hacer, también yo puedo. Entonces, esta frase pues, muy poderosa. En otro dice que las mujeres son cosas que no piensan y se les puede hacer de todo, bueno o malo, mientras ellas dan gracias porque no están solas, tienen a su Señor, que es el amo de sus pensamientos y sus vidas. O sea, cómo ella hace esta crítica también es pues muy interesante. Y bueno, pues es un retrato de esta vida cotidiana. Es un documento histórico original, una fuente inédita, aporta datos muy pocos conocidos también para la historia política, biográfica. Habla de gastronomía, música, arte, socialización, vestimenta, educación, de las masculinidades, porque no solamente habla de las feminidades, también habla de las masculinidades, de cómo un hombre debía ser guerrero, celoso, era tolerable que fuera mujeriego, capaz de matar a otros si le faltaba el respeto a su esposa, batirse en duelo, etcétera, ¿no? Que tenía que enseñar a sus hijos a ser hombres, también ella lo habla muy bien, y estos roles femeninos también en medio de una época convulsa. Entonces es un texto que pues muy recomendable y se puede abordar desde todas estas perspectivas. Definitivamente fue para mí un placer, Jorge, leerte, y pues se lo recomiendo a todos su lectura. Muchas gracias. Pues la palabra es tuya, tío. Abre tu micrófono. Listo. Muchísimas gracias, César, Ángeles, Nicole, Felipe, Oliver. Estoy verdaderamente conmovido por lo que acabo de oír. Y pues me cambiaron un poco el esquema que yo traía de lo que iba a hablar. Pero quedan algunas cosas. La primera, quiero hacer un recuerdo de alguien que no aparece en México, pero que fue quien me animó a hacer este trabajo.
partiendo de una frase. Jorge, dale voz. Era Yolanda de Verdal, poetisa boliviana. Una mujer muy hermosa de alma. También lo fue. Ella fue la primera que leyó no los apuntes de Lugarbita, sino cómo los estaba yo reinterpretando. Me gustó mucho. Creo que si no hubiera sido por ella no estaríamos hoy aquí. Y quiero rendir un homenaje a esta gran mujer latinoamericana. Ella también habló de la pequeña historia. Algo que yo ya traía, siempre me gustó Lenotre, el que inventó, según algunos, la pequeña historia en Francia. También quiero agradecerle a otra persona, hacer memoria. Fue don Tomás Cepeda Rincón. Algunos de ustedes, de mi generación sobre todo, lo recordarán porque fue el autor de la geografía que se leía en primaria en la mayoría de las escuelas. Don Tomás también era historiador y no recuerdo si fue en primero o segundo de secundaria cuando lo tuve de maestro. Y después de que yo le entregué un trabajo que después leyéndolo lo destruí porque se me hacía muy malo, me dijo: tú lo que debes de hacer es que cada que veas algo de historia, apúntalo. Me voy a dedicar a eso toda la vida. Tú escríbelo y guárdalo. Un día lo vas a encontrar. Así empecé. Y claro, ya estaba de Dios, como dirían en mi pueblo, porque yo más adelante encontraré estos papeles. Ya han hablado de ellos. Voy a hacerles un pequeño retrato hablado de cómo me pintaron a mí, a Lugarbita, las personas que la conocieron de anciana. Dicen que era una viejita que no envejecía, lo que daba pie a que las señoras del pueblo dijeran que tenía personalidad. Pero quien la conoció un poco más de cerca, decía que sí, que efectivamente tenía un muy buen lejos. Se veía joven y muy bonita a la distancia. Ya de cerca se le veían las arrugas, etc. Caminaba muy erecta. Nunca la vieron recostarse en el respaldo de una silla. Siempre estaba en su lugar. Y era de una educación extraordinariamente fina. Cosa que una amiga de ella explicaría. Dice, esa buena educación era un mecanismo de defensa para mantener a la gente a distancia, porque era tímida. No le gustaba conocer gente. Se sentía, por la misma educación que había recibido, sentía que ella le habían hecho un perjuicio al educarla en esa forma y dejarla en el mundo en que terminó sus días. Mi mamá, la bisnieta, tenía 6 años cuando ella murió. Sin embargo, la recuerda muy bien, la recordaba muy bien. Era una señora muy bonita, de muy buenas maneras, siempre vestida
de azul oscuro de gris. Siempre sonriente, siempre amable. Cosa que choca con el testimonio de una de sus nietas, que la detestaba, porque según esta tía mía, cuando ella era niña, e iba a jugar a la huerta de su abuela Lugarvita, ella le decía que cogiera las limas que ya estuvieran podriditas y no las que estaban todavía en el árbol. Para mí, Lugarvita fue una revelación cuando la encontré. Yo creo que fueron como 10 o 12 de aquellas hojas revueltas antes de que encontrara la frase, pidiendo que se la recordara. Me tocó mucho, me llegó muy adentro. Fue cuando empecé a tomar las notas, a copiarlas, en mis vacaciones, porque yo estaba trabajando en el extranjero. Y siempre que venía hacía un viaje expreso a Tizapán para ver a mi tía y sobre todo seguir copiando, porque ella no quería soltarlas. Aquel mazo de aquel manuscrito y aquellas fotografías que ella consideraba que eran el patrimonio de su familia. Y así las fui copiando. Después pasaron a dormir otro sueño de los justos en alguna de las cajas que me acompañaron por todo el mundo. Hasta que al llegar a Bolivia, las encuentro desempacando para sacar otros libros, las encuentro, las vuelvo a leer y digo, ya no puedo dejar de esto como está. Yo tengo un compromiso con ella. Y ya empecé a escribir. Es cuando entra Yolanda de Herrera. Lógicamente, el texto que ustedes conocen no es tal como ella lo escribió. Hubo que llenar muchas lagunas. Y para llenar esas lagunas, me valí de aquellos apuntes que don Tomás Cepeda me había recomendado hacer y de las tradiciones de la familia Cepeda, un poquito de la de familia Arias y de los Méndez, dueños de la hacienda de San Francisco en Tizapán. Eso me sirvió muchísimo. Además, el conocer a personas que la habían conocido a ella. Y descubrir algo muy interesante. Muy, muy interesante. Que todo mundo la recordaba. No había casa en Tizapán a donde yo fuera, en donde no cayera en algún momento el tema de Lugarvita o de su hijo Ezequiel y la relación que había tenido con él. Entonces no fue tan difícil encontrar elementos para ir llenando espacios y huecos. Después, lo que hice fue cotejar estos con periódicos, con escritos de otros autores, como lo digo en la bibliografía. No tanto para hacer citas, no hay citas en el libro, ni las quise hacer. Lo que yo quería era situar una serie de tradiciones familiares, un escrito familiar en un contexto para que se pudiera leer y cumplir
con lo que ella me había pedido en algún momento, porque en esa casa de espíritus probablemente ella fue la que me puso los papeles en la mano, que era conozcan. Y como dijo Yolanda Bedregal, dale esposo. Espero que les guste el libro. Me honra muchísimo contar con ustedes. Estoy viendo aquí entre quienes asisten a la presentación nombres de historiadoras muy ilustres. Les doy la bienvenida, les agradezco que me acompañen. Y hay algo que les quiero pedir. Que este libro sea un vínculo de todos nosotros. Y algún día nos volvamos a reunir. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por estas palabras. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues momento de preguntas. El público tiene la palabra. Hay una reacción que es una mano levantada, si se puede, quien quiera preguntar o levante la mano para ir abriendo los micrófonos. Crista es la primera. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas felicidades. Oye, ¿quién tiene el manuscrito original ahorita? Esta es una historia muy trágica. Como comenté cuando estaba hablando de mi tía y descubrí los papeles, ella los preservó celosamente como patrimonio de su familia y de sus hijas. Y lo que es la historia, cuando ella murió, las hijas, sin avisarle a nadie de la familia, vendieron la casa con todo lo que había dentro. Y según me platicaron, alguien probablemente de los que están aquí, de los que están participando, puede corroborar esto. Un día vieron fotografías y papeles escritos y manuscritos en una zanja, tirados por el nuevo propietario. Así es que lo único que quedó fueron mis apuntes. Por eso acepté yo, en su momento, que este escrito se presentara como novela, porque el documento original está perdido. Creo que... Luzma, adelante, tienes una pregunta. Hola, buenas tardes ya. Mi duda es, al momento de hacer la novela, el escrito, ¿qué fue lo más difícil a la hora de hacer este escrito? ¿Qué fue lo que más se le complicó o qué dijo que es que no sé cómo explicarlo? Así, tal cual. ¿Qué fue lo más difícil que tuvo o qué dificultad fue la más grande para el escrito? Pues fue una muy evidente. Soy un hombre del siglo XX. Entender la feminidad, entender a una mujer del siglo XIX. Y ponerme en su lugar para poder completar los espacios en blanco que quedaban entre lo que ella había dejado. Definitivamente eso es muy complicado. Apelo a todos los señores que están aquí presentes
y que me darán la razón. Es muy difícil entender a las señoras. Ok, muchas gracias. Parece que ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Lourdes González, nada más tienes tu micrófono cerrado. Veo como que estás levantando la mano. También acá veo a... No, no la estoy levantando, pero estaba buscando manita. Estoy un poco... Juan Pablo Ochoa, mientras se restablece la conexión de Luzma. Juan Pablo Ochoa. complicada con la señal de mi internet, de hecho ya les... Yo soy Susana Fuentes, hermana de Jorge Fuentes, y quiero felicitarlo porque por fin se hizo ese logro tan deseado que él quería. Que todo el mundo conociéramos a la familia y a todos los interesados que hemos pasado por esas historias tan comentadas toda la vida por personas que integran a nuestra familia. Muy interesante. Te mando un abrazo de corazón y te deseo mucho éxito en tu... Gracias. Gracias. Y veo por ahí a Margarita. Sí, Margarita. Un gran saludo de mi parte. muchas gracias. Yo también quiero felicitarte por ese trabajo que hiciste, que queda para la posteridad y que es muy reconocido, digo que va a reconocer muchas cosas que no se sabían en la familia y que pues es algo que se deja para la posteridad. Gracias, Jorge, y te felicito. Gracias a ti. Gracias a ti, Margarita. Ahora sí, Lourdes González, que tiene la mano levantada. Sí, sí te escuchamos. Lourdes, ¿querías decir algo? Parece que está congelada su conexión. Su conexión, sí. Ya, ahora volvió. Buenas tardes, soy Lourdes González. Antonio Flores, adelante. No sé si siga con la oportunidad de momento, rapidísimo, porque sí me está sacando continuamente. Bueno, yo creo que César ya abarcó, comentó todo, una muy buena presentación. Solamente quiero agregar algunos detalles que a mí también se me hicieron muy relevantes del texto, sobre todo esa rebeldía femenina, que cómo me gustaría que las chicas de ahora vieran que no son contemporáneas sus ideas, sus rebeldías, que estas situaciones pues siempre se han dado, la mujer siempre ha peleado un lugar digno. Hay muchos comentarios que yo tengo aquí apuntados, pero mi tecnología no me lo permite, no sé por qué estoy tan mal conectada. Hay una parte, estuvieron citando partes que yo también ya tengo rescatadas, pero bueno, yo me gustaría hacer énfasis sobre todo en las agudezas de sus juicios. Una mujer del siglo XIX con esa agudeza
intelectual, con esa agudeza de juicios, sin ser rescatadas, sin ser rescatado su texto. Pues miren, yo me puse a hacer un pequeño sondeo de A ver si quedó congelada. Se quedó congelada. Antonio Flores. todos los recorridos, 50 lugares hasta países europeos, y luego tiene aproximadamente 60 personajes históricos citados en todo su contexto, en el contexto de su vida, en todos los niveles, desde un representante de pueblo hasta un jerarca eclesiástico. Entonces, es una aportación histórica muy valiosa. Yo, aparte de una crónica, creo que le daría una categoría de novela histórica, porque tiene un espacio y un tiempo bastante bien aprovechados, bastante bien definidos. Además, tiene una narrativa cómoda, tranquila, sabrosa, seductora, igual que Nicole. Yo empecé a leerla después de espantarme cuando vi 654 páginas. Dije, ¿qué voy a hacer? Pero a la tercera página yo ya estaba atrapada, ¿sí? Entonces, pues lo terminé. Lo terminé para darme cuenta de tantas cosas, cómo ella aborda en el contexto muy femenino, muy propio, la agudeza religiosa, cómo sin desprenderse de sus prácticas religiosas hace juicios bastante agudos y bastante acertados. Cómo también en el contexto político, bueno, no se le escapa a nadie, sin siquiera ser ofensiva, altanera, una crítica negativa, no, ella lanza sus comentarios y eso son observaciones bastante valiosas. Para no perder el temor, por el temor de que me vaya a sacar otra vez mi internet, creo que acepto la propuesta de César de que es una crónica, pero yo le doy un valor de novela histórica. Tranquilamente le doy un valor de novela histórica, porque creo que esos elementos, yo soy maestra de Luzma, que le agradezco mucho que esté aquí acompañándome, esos elementos son valiosísimos, para los nuevos historiadores. Son elementos muy importantes. Tengo alumnos de historia y de geografía, y esto es un mapa concentrado en Tizapán, un mapa que abarca desde Boston, Inglaterra, todo hasta el ranchito a la tiendita de la esquina. O sea, es un contexto histórico muy importante, geográfico también, y sobre todo una narrativa bastante cómoda, que ya la quisieran muchas mujeres de esta época para narrar el pasado histórico en el que Lugardita vivió. Muchas gracias a todos, y Jorge, espero algún día tener en físico ese texto tan valioso. Gracias. Gracias. Tenemos 2 personas más, Antonio Flores y Federico. No te escuchamos, Antonio. No, todavía no. Si quieres, Federico, adelante mientras. Tampoco te escuchamos. Creo que tienes tu micrófono silenciado. Mientras entra el sonido de los participantes, bueno, tenemos también de Marco Mascarúa. Adelante, Marco. Pues solamente para felicitar a Jorge Fuentes por su extraordinaria obra, con el tema tan interesante
hurgar en el pasado de una historia. Me hace a mí también, me invita a pensar un poco en mis abuelas, a saber un poco más de ellas, me deja toda esa inquietud. Muchas felicidades, Jorge. Una obra seguramente muy interesante. Muchas gracias. Pues también felicidades a Nicole, a Felipe Oliver y a César, porque realmente hicieron una exposición, cada una en su estilo, en su forma, en su matiz, pero muy descriptiva de la magnífica obra de Jorge. Felicidades nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias. Aprovecho porque varias personas están preguntando en el chat dónde se puede adquirir el libro. El libro está disponible en su versión digital, en Kindle, y en su versión impresa en Amazon. Lo pueden pedir, llega directo a su domicilio en pocos días. O quien lea en libro digital también en un clic lo tiene listo. Tenemos tiempo para dos preguntas más. Nada más. A ver, papá, intenta abrir tu micrófono o ponnos tu comentario por escrito en el chat. Ahora lo cerraste, vuélvelo a abrir. Quizás sube el volumen de tu computadora. Sube el volumen. ¿O no tienes conectados los audífonos? A lo mejor son los audífonos. Si tienes conectados audífonos, quítalos. No. Había otra persona que estaba pendiente de comentar, ¿verdad? Antonio, no sé si pudiste abrir tu micrófono. Ya no lo veo conectado. Sí, sí está, pero Ah, sí lo vi, aquí está. si quieres puedes poner tu pregunta en el chat también. Ah, perfecto. Perfecto, era respecto a dónde adquirir el libro. Pues con esto vamos cerrando este evento. Ha sido un evento entrañable. Me da mucho gusto toda la gente que ha acompañado a Jorge, gente de la familia, gente interesada en la historia. Y bueno, Nicole, te paso la estafeta. Cierra tú con una despedida de los Fuentes. Ay, qué paquetón me echaste. No, yo estoy eternamente agradecida por este escrito. Me encanta que hayas agarrado el pedido de Ludgar, del que dejó por escrito, y tú nos hayas dejado esta historia. Como te decía, ahora tengo mucha curiosidad por conocer las historias detrás de los personajes de mi familia, más allá de lo que me dejan ver. No, creo que a veces dejamos ver solo una pequeña parte de quién somos, y sin duda sería más rico entrar 2 o 3 capas más adentro para conocernos de a de veras. Entonces creo que eso lo podemos hacer con el escrito que nos dejas. Yo quiero seguir escuchando tus historias. Me tienes atrapada con tus historias desde que era niña. Y todavía, entonces, si tienes otros escritos por ahí, yo los pido. Yo los quiero. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron por aquí. Y yo creo que tú, tío, cierra el espacio virtual. Yo quiero agradecerles a todos por haber participado en este encuentro. Me siento muy honrado, me siento muy conmovido y quiero hacer una pequeña observación. El libro digital, el libro que conoce Lourdes, es el libro que tiene las ilustraciones y que está hecho a casi triple espacio. Por eso son tantas hojas.
pero la edición, el paperback es nada más de 300 páginas, si no me equivoco. Ángeles, estoy en lo cierto. Perdón, ya en formato de libro quedó un poquito más extenso, pero es un libro bellísimo. Cuando lo tengas en tus manos, te vas a desmayar de la emoción. Muchísimas gracias a todos. Verdaderamente estoy conmovido y emocionado por haberlos visto. Gracias y buenas noches. Aquí tienes por último una despedida de Carlos Méndez Curiel, que dice que no funciona su video, pero saludos para ti y para todos. Muchísimas gracias a todos. El gusto y el placer de estar viéndonos a través de estas cámaras va a quedar aquí grabado. Si alguien desea volver a ver el video, va a estar disponible. Y bueno, el libro está esperándolos. No se lo pierdan. Gracias. Gracias, César. Muchas gracias, Ángeles. Buenas noches. Bye, bye. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Buenas Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias. Gracias. noches.